Muy buenas a todos, a un nuevo vídeo del canal NPLízate. Esta semana os he enseñado una operación real de cesión de remate sobre un edificio completo en Santa María de Palautordera. Una de las cosas que más se repite cuando enseño este tipo de operaciones es que mucha gente se queda mirando solo el activo, el edificio, los pisos, parkings, la ubicación, los números que se ven aparentemente. Pero el error más común en este tipo de operaciones no es ver el activo. El error es pensar que eso es suficiente. Porque cuando hablamos de una cesión de remate o de una cesión de crédito, la pregunta importante no es solo ¿qué inmueble hay? La pregunta importante es ¿qué estoy comprando realmente? Hoy quiero enseñaros mi checklist personal, ¿vale? El real, lo que yo reviso antes de entrar en este tipo de operaciones para no analizarlo como si fuera una compraventa tradicional, ¿vale? Lo primero que hay que entender es algo muy simple, pero muy importante. Esto no se analiza como una compraventa normal y corriente, ¿vale? Y ese es el error que más veo. Cuando alguien ve una cesión de remate o una cesión de crédito y la compara directamente con el valor del inmueble, muchas veces estás simplificando demasiado pronto. Porque aquí no solo cambia el activo, cambia la forma de entrada, la estructura, el momento procesal, los riesgos, los tiempos y la estrategia de salida. Por eso, antes de mirar si parece barato o parece interesante, yo sigo siempre una secuencia de análisis. El primer punto probablemente, y el más importante, es este. ¿Qué estoy comprando realmente? Parece obvio, ¿no? Pero muchas veces no lo es. Porque en este tipo de operaciones, mucha gente cree que está comprando directamente el inmueble. Y en el 99% de los casos es así. O sea, no es así. ¿Vale? Lo que estás adquiriendo puede ser una posición sobre un crédito, una segunda, una tercera carga registral, una cesión de remate, una posición procesal determinada, un derecho económico con unas condiciones concretas. Y si no entiendes exactamente qué estás comprando, todo lo demás se contamina. ¿Por qué no es lo mismo analizar una vivienda libre en el mercado que analizar una entrada a través de una estructura distinta? Yo siempre necesito tener cristalino qué se transmite exactamente, en qué fase se encuentra, si hay procedimiento o no, qué capacidad real me da esa posición y qué recorrido tiene. Si esta parte no está clara, paro y no sigo. El segundo punto es entender la fase exacta de la operación y toda la estructura. Aquí es donde mucha gente se pierde, ¿vale? Porque no basta con decir es una cesión de remate o es una cesión de crédito. Hay que entender en qué momento estás entrando, ¿vale? Pues cerrada la subasta en una cesión de remate o con la acta, con la fijación del señalamiento del acta de cesión de remate. ¿Qué documentación soporta la entrada? ¿Vale? ¿Qué dependencias existen? ¿Qué terceros intervienen? Como ya os he dicho en algunos casos, ayuntamiento, comunidad de propietarios. ¿Qué plazos o hitos condicionan el procedimiento? Si hay una herencia, si no... En otras palabras, no analizo solo el nombre de la operación, analizo el momento exacto en el que estoy entrando. Y esto es clave, porque dos operaciones que sobre el papel parecen similares pueden tener un nivel de complejidad
riesgo o recorrido completamente distinto, dependiendo de la fase en la que estén. El nombre de la operación importa, pero el momento de entrada importa todavía más. El tercer punto es el activo. Y aquí quiero ser claro. Sí, el activo importa. Importa la ubicación, importa la tipología, importa el volumen, ¿no? Importa si está ocupado o no, importa la demanda potencial, importa la estrategia de salida. Pero el error es convertir eso en el único criterio, ¿vale? Como ya habéis visto, es mi tercera posición del checklist. El activo es importante, pero en este tipo de operaciones no es el criterio principal. Por ejemplo, no es lo mismo analizar una unidad aislada, un activo con una ocupación compleja, un edificio completo con mucho volumen, una operación con parkings y trasteros asociados, un activo con varias posibles salidas, ¿vale? El activo no se mira solo por lo que vale en el mercado, se mira por lo que se puede sostener, lo que condiciona y la flexibilidad o dificultad que añade a la salida. El cuarto punto, que es uno de los más infravalorados, es el riesgo real de ejecución. Aquí es donde yo reviso con mucha calma ocupación, situación real del activo, fricciones de las operativas, tiempos probables, costes intermedios y escenarios menos cómodos. Porque muchas veces una operación parece buena en el Excel hasta que apareces en la realidad. Y la realidad muchas veces no está en el valor teórico del activo. Está en cuánto tarda, qué exige, qué bloqueos puedo tener y cuánto oxígeno capital necesitas para hacer recorrerla bien, esa posición. Una operación compleja no se cae siempre por la falta de valor. Muchas veces se complica por falta de lectura del tiempo y de la operativa. Y el último punto, el quinto, que para mí es obligatorio, es definir la salida antes de entrar, ¿vale? Nunca entro en una operación pensando solo en el activo final, en adjudicarme el bien. Antes de entrar, necesito tener claro cuál es la salida ideal, cuál sería la salida probable, cuál sería la salida conservadora y qué pasa si el escenario bonito no se cumple. Porque una buena operación no se define solo por la entrada, se define por la capacidad real de recorrerla y cerrarla bien. Si no tienes clara la salida, lo que parece una oportunidad puede convertirse en una operación inmovilizada durante demasiado tiempo. Y cuanto más compleja es la estructura, más importante es tener claro cómo piensas salir de ahí, ¿vale? Tener muy definida la estrategia de salida. Si tuviera que resumirlo en una sola idea, sería esta. Una cesión de remate o una cesión de crédito no se analiza como una compraventa. Y cada vez tengo más claro que la diferencia entre una operación interesante y una operación peligrosa no suele estar en el activo, ¿vale? Suele estar en qué estás comprando, cuándo estás entrando, cómo está estructurado, qué fricción real tiene la operación y cuál es la estrategia de salida. Ese es el filtro que utilizo yo antes de decir sí o sí, la voy a promocionar, etcétera. Si queréis en el próximo vídeo os puedo enseñar algo todavía más práctico. ¿Qué señales me indican a mí cuando leo una posición que me hacen decantarme por no, aunque en apariencia parezca muy buena?
¿vale? Si queréis esta segunda parte, dejádmelo en los comentarios con la palabra filtro. Y si os interesa este tipo de contenido real sobre NPL, cesiones de remate, cesiones de crédito y operaciones complejas, suscribíos al canal, NPLízate, porque vamos a seguir entrando mucho más a fondo. Chao.